Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de nuestros Fulbright Talks, donde nos juntamos con ex becarios y becarias para conversar sobre temas importantes y celebrar de esta forma los 65 años de la Comisión Fulbright en el Perú y los 75 años del programa Fulbright en el mundo. En esta ocasión vamos a hablar de las nuevas tecnologías y tenemos con nosotras a Pedro Crisóstomo, quien es docente e investigador PUC y consultor en innovaciones tecnológicas, egresado de electrónica de la Universidad Católica del Perú, con maestría en Computer Science en UIUC, orientado a Computer Vision and Machine Learning. Trabajó en Blindsight, una startup de San Francisco adquirida por Amazon, desarrollando tecnología para ayudar a personas con ceguera. Además de Fulbright, participó del ILAI, un programa americano para emprendedores y emprendedoras, y fue becario Fulbright en el año 2009. También está con nosotras Gisela Bejarano. Gisela es candidata a doctora en Ciencias de la Computación en el State University of New York, en Binghamton. Su área de investigación se enfoca en modelos de aprendizaje automático para problemas en ciudades inteligentes. Terminó su maestría en la misma universidad gracias a la beca Fulbright en el 2017, ella la ganó en el 2015, con un proyecto para identificar lenguaje de señas. Es ingeniera informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cofundadora del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial IAPUC, y codirectora de la rama de Ciencias de la Computación de REPU, el Research Experience for Peruvian Undergraduates. Gisela tiene experiencia en la industria y en la academia. En la industria ha trabajado manejando bases de datos de grandes volúmenes de datos para su explotación, transformación y análisis, y en temas de chatbots. En la academia ha liderado proyectos de investigación en la PUC, ha sido asesora de tesis de pregrado y enseñado el curso de sistemas expertos. Bienvenido, bienvenida, muchas gracias por participar y por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Muy contentos de estar aquí para celebrar los 65 de Fulbright. Sí, igualmente. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar un poquito entonces sobre todo esto. Hay muchos temas muy interesantes para conversar. En estos momentos la gente va a volver a entrar a encerrarse, ¿verdad? Vamos a volver a estar en nuestras casas, en cuarentena. Y esto va a ser nuestra herramienta, ¿verdad? Los teléfonos celulares van a ser nuestra herramienta. ¿Cómo ven ustedes el auge del mundo de la información, el uso de la Internet y el acceso a la información desde los teléfonos celulares ahora, en estos momentos? Ay, perdón, antes de que respondan, a toda la gente que nos está mirando, escriban por favor todas sus preguntas que las vamos a responder durante la conversación. Sí, Gisela. Genial. Sí, justo lo que dices es muy cierto, Laura. O sea, el celular prácticamente, o la computadora, el internet va a ser nuestra ventana al mundo prácticamente. El detalle es que viene mucha información, a veces nos va a abrumar demasiada información y a veces incluso va a venir información falsa o dudosa. Entonces ahí tenemos que tener un mejor ojo para seleccionarla y bueno, con estos temas de inteligencia artificial, lo que antes se hacía manual, si había un troll que estaba desinformando manualmente con una cuenta o dos, pues a veces la inteligencia artificial trabaja para bien y en este caso para mal, ¿no? Para escalar esa, por ejemplo, generación de noticias falsas. Incluso hay una aplicación muy particular que en base a este nuevo modelo que salió hace algunos meses, una versión y casi un año, la primera versión, de poder generar texto. ¿Qué significa esto? Que generan texto diferente en cada momento para cierto tema o cierta noticia. Entonces parece que la estuviera creando una persona diferente en cada momento. En realidad es como un bot. Entonces sí, viene mucha información y hay que tener cuidado con seleccionarla, porque puede venir de cualquier fuente, y los fake news también, estos temas. Sí, bueno, de mi parte,
con el contexto que mencionas, empezar al menos en este momento otra cuarentena, bueno, aunque ya estamos en una cuarentena extendida en realidad para muchos, ¿no? Trabajando de casa la mayoría, creo que el tema de la tecnología digital es realmente muy relevante en este momento. Imagínense si estuviéramos en los 70s u 80s bajo esta condición, donde solo tenías un televisor, no existía cable, había un radio con pocas señales, el colegio y las universidades, la educación a distancia era inviable, es algo que la educación creo que hace mucho tiempo era también por correo, te lleva tu folleto y ese tipo de cosas. ¿Se imagina un poco cómo sería una cuarentena en esas épocas donde no había tecnología digital? Y bueno, dentro de mi campo ha sido precisamente el procesamiento digital de señales e imágenes. Entonces, imágenes, bueno, se extiende a video, y fíjese cómo ahora la televisión digital eh, y puede pues llegar a través de cable o a través de Netflix, y las clases de video como las de ahora son unas tecnologías muy avanzadas. Y si al inicio habían formatos de video que requerían más ancho de banda, los algoritmos de compresión de datos, con algoritmos muy avanzados, cada vez avanzando mucho más, nos permiten tener muchos canales de audio, de video, por el mismo ancho de banda, y por lo tanto ha hecho que baje el precio de la transmisión de datos, y que, bueno, es a veces, muchas veces gratis. Entonces, es muy importante resaltar eso, que nosotros estamos, creo que hasta el momento, desde luego, en la mejor cuarentena que podemos vivir, porque tenemos todo a la mano, ¿no? Aparte de lo mental, aparte del encierro en sí, pero la tecnología nos da un gran aporte. Yo no puedo imaginar, o sea, lo que ustedes ven en la streaming de videos, y el audio y la música, la creatividad, la difusión que hay con Spotify, o sea, hace todo mucho más fácil. Y nos podemos quejar desde luego de que queremos salir, sí, el aire libre, de hecho, como en todos los países, no solamente el Perú. El Perú para mí siempre es un país medio en el sentido de todo, ¿no? De la democracia, desde los desarrollos sociales. Hay países más avanzados con sus propios problemas, tampoco no porque sean avanzados estén muy bien, ya saben lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos. Es decir, por más que estés avanzado, va a haber un grupo y de repente se estabilizan las cosas porque serán avanzados en unos temas, pero creo que lo que falta es que esta tecnología alcance a todos de una manera similar que nos permita tener mejor calidad de vida, mejor calidad de vida en general, ¿no? Porque creo que hay pocos países que han manejado estas pandemias de mejor manera con la tecnología. Creo que Singapur es un ejemplo, ¿no? Hay países de Asia que son más pequeños, que han tenido un modelo social, económico y de gestión del país que les ha permitido rápidamente atenuarlo y controlar muy bien, y la gente muy obediente, muy colaborativa. Pero también son países pequeños, mientras que el Perú, ustedes lo ven, creo que nadie conoce al vecino de las tres grandes regiones, y es lejísimos, y no es como en US que todo es plano, que es una ventaja también un poco para un país tan grande y diverso también. Entonces creo que es importante poner en contexto que la tecnología digital, desde luego, juega a favor, con algunas cosas en contra que tenemos que conocer, ¿no? Y así, bueno, iremos hablando mucho más temas. Sí, y sobre Sí, todo creo que también hay que resaltar que a pesar que en Lima tenemos la mayoría de nosotros acceso a toda la información, todavía hay unas brechas importantes en los sectores rurales o sectores muy alejados de otras regiones del país donde no hay internet, donde, por ejemplo, el servicio de aprendo en casa no ha llegado muy bien. eh, y para ello, o sea, en teoría están arreglando todo el tema de la fibra óptica que se quedó como en stand-by, pero luego lo están retomando. Y yo diría ahí también, ¿por qué no pensar en otras alternativas, no? Me parece que Google en algún momento lanzó este servicio Loom, me parece que el nombre es Loom, que también junto con algunas operadoras llevaban una especie de modems o routers en globos hacia zonas rurales. Justo también otro Fulbrighter, John Cotrina, me comentaba de que había visto esos temas. Yo también lo había visto hace un par de años, así que, ¿por qué no? Buscar las alternativas para poder enmendar esas brechas, ¿no? Uh-huh. claro, el celular, o sea, estas herramientas que tenemos acá eh, pueden ser una bendición, y creo que no le estamos sacando realmente todo el provecho que podríamos sacarle a esto, ¿verdad? Y también por el otro lado puede generar miedo, ¿no? Eh, estas, cuando estábamos conversando de esta reunión, tú, Pedro, dijiste, tienen que ver The Social Dilemma.
¿no? en Netflix. Claro. Eh, Justamente para ver qué es lo que está también detrás del acceso o de dar el acceso que tenemos a toda esta información, entrar a Facebook, entrar a todo lo que son los medios sociales, utilizar todo esto. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la protección de datos? Esta parte que a la gente le da tanto miedo, ¿no? Se está saliendo de WhatsApp, están entrando a Telegram, están saliendo de ahí, se están yendo hacia otros medios que al final vienen a ser, para mí humildemente, lo mismo. Eh, ¿Cómo entienden ustedes esta protección de datos, esta información personal que se da en los medios virtuales? Porque a final de cuentas, estas son herramientas gratuitas. Entonces, de alguna forma, estos medios van a tener que obtener el dinero que la gente usuaria no está pagando. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo puedo empezar realmente ahora. Definitivamente Social Dilemma habla mucho de eso, es profundo y ve muchos ángulos de gente que ha trabajado en estas grandes empresas haciendo estas, digamos, tratamiento de datos de manera muy polémica y que ha causado mucho daño y hasta fallecimientos, y por eso ellos también se han salido, se han reunido y han conversado y han creado toda esta este documental muy importante, interesante, que para muchos que estamos en tecnología lo sabemos, pero lo sospechábamos definitivamente. Sin embargo, el verlo te da, por estos mismos testigos, de lo que realmente ocurre, ¿no? Y te confirma todo. Bueno, creo que hay muchas cosas gratis en Internet, muchísimas, ¿no? Pero hay dos lados de estas cosas gratis. Hay las gratis donde sí, donde dicen, si tú entras y eres un usuario, tú eres el producto, en el sentido de que todo lo que tú produces, dices, usas, todo queda grabado de alguna forma. Aunque digan que no, de alguna forma pueden usar lo que has estado haciendo y hay datos que quedan, digamos, encriptados o analizados, no necesariamente guardaron tu mensaje o tu foto, puede ser. Pero esos sistemas gratuitos monetizan porque hacen propagandas focalizadas usando tu perfil, sabiendo qué te gusta y qué puedes comprar, etc. Pero también hay otro grupo de, digamos, servicios gratuitos, y eso es bueno resaltarlo, que sí son altruistas, ¿no? Que son instituciones que viven de donaciones, que les gusta la tecnología, las desarrollan. Por eso nace el software libre, toda la línea Linux, y una gran cantidad de proyectos o sea, que replica todo lo que existe en el software pagado, que es muy bueno, va mejorando, incluso para Natural Language Processing, recuerdo muy bien, existen muchos, tú conoces Siri, Alexa, que son, digamos, sistemas que te permiten interactuar por voz con sistemas automáticos, pero también existen otros en paralelo, Sphinx y otras más que se van desarrollando por precisamente estudiantes de PhD con profesores a la cabeza que ganan financiación para crear algo libre. O sea, sí existen las dos partes. Entonces, pero las que son quizás más populares o que tienen mucha inversión, mucho más que las otras, pues alcanza mucha más gente. Y, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, que fue una parte muy crítica hace poco, pues es porque había una unión y si la información se concentraba, creo que el gran problema ahí es que ellos, quienes nos tienen como usuarios, tienen nuestros modelos de cada uno de nosotros, tienen un modelo, mal que bien, o sea, es decir, mientras que tú alimentes más estos sistemas, con cuántos clics das o cuántos compartir o con quién escribo y qué le escribo, en qué tono le escribo, todos esos modelos quedan y te tienen analizado, y a todos. Pero si juntas los dos, WhatsApp con Facebook, por eso Facebook, por WhatsApp, porque si no iban a perder un poco el mercado, por eso lo compró. Entonces, el tener un monopolio, pues ellos serían los grandes, digamos, el gran servicio que puede ofrecer a las compañías, qué cosa puede focalizarse. Entonces, desde luego, en resumen es, las cosas gratis las podemos usar, pero seamos cuidadosos. Es decir, yo, por ejemplo, los uso, publico mis ideas, comentarios muy generales, pero cosas personales muy poco, ¿no? En mis contactos o mis mensajes también, en los grupos igual. Por eso yo también me he salido de unos grupos que he visto, grupos de amigos que por ahí me estarán viendo, que me he salido de los grupos porque yo reclamaba, no me parece correcto y me fui. Entonces, creo que uno debe cuidar mucho lo que hace y dice en las redes, que son muy abiertas, porque como dicen, queda grabado para siempre. Y bueno, creo que también la protección de datos en general
tenemos que tener mucho cuidado porque es un derecho humano y creo que es muy peligroso. Y podemos, creo que profundizar sobre eso más adelante. No sé si... Bueno, porque creo que ahí estás manejando dos temas, ¿no? Uno, la protección de datos que puede utilizar el servidor que estás utilizando, ¿no es cierto?, para vender tus datos, usar los algoritmos de qué cosas escribes, qué es lo que estoy buscando, para luego ofrecerme, ¿no? La gente dice, ay, pero justo estaba pensando que quería yogur y me apareció algo de yogur. No, solo lo Sí, pensaste, se le escribiste a una amiga en el WhatsApp, ¿no? Ay, me ha antojado de sí, yogur. Y ¡pam! Sale publicidad o lo buscaste en Google, ¿no? Y te sale en Facebook. Esa es exacto. una. Y la otra cosa también importante es cómo manejan las y los otros usuarios la información que tú pones. ¿No es También, cierto? Porque ahí están sí, las dos cosas, lo que tú mismo dices, ¿no? Si yo pongo las fotos de mis hijos ahí y estoy exponiéndolos, pueden ser usadas, puedo ser chantajeada, etcétera, ¿no? Entonces creo que son dos niveles que tenemos que tener mucho cuidado al momento de usar las redes sociales. No sé, Gisela, creo que tú quieres comentar algo. Sí, exactamente, o sea, tener más cuidado con, es una simple revisión de cuáles son los términos de privacidad, los ganchos que uno aprieta para aceptar a quién le muestra los posts, las fotos, los tags. Entonces, una revisión simple para que no sea tan público, porque eso puede ser aprovechado. Si es muy público, puede ser aprovechado por unos algoritmos que están escaneando la información todo el tiempo y sacando datos de todos los lados, que creo que fue lo que pasó también en Cambridge Analytica. No solo hubo un hueco en Facebook, sino que los datos públicos también se pueden recolectar, ¿no? Y muy parecido a lo que decías, no solamente es que alguno de nosotros escribió algo sobre algún producto, sino que también estos algoritmos van midiendo qué tanto te pareces tú al grupo de personas con las que interactúas. Entonces, de alguna manera te van clasificando. Entonces, si la mayoría de tus amigos, no sé, pues monta bicicleta, entonces tal vez te va a ofrecer una bicicleta, no solo porque lo dijiste en algún lado, sino que ya te va clasificando. Y esos algoritmos tienen, o sea, por un lado, genial, ¿no? Que me vayan a recomendar cosas que seguramente voy a necesitar, pero por otro lado también están un poco sesgados, ¿no? Porque te van presentando información que te va sesgando cada vez más. O sea, puede ser algo muy, muy inocente como las bicicletas, pero luego pueden ser videos sobre teorías conspiranoicas y te siguen mostrando más videos para que te quedes un tiempo más en Facebook, que en teoría las redes sociales están diciendo que están disminuyendo eso, que están haciendo un costo-beneficio para no ser tan, como que no abrumarte tanto con eso, pero incluso uno sabiendo eso, ya yo lo he escuchado hace muchos años, ¿no? El scroll infinito, donde uno se queda ahí pegado en las redes sociales, sabiendo de eso, igual a veces yo caigo, entonces es cuestión de tratar de ser más consciente en esos aspectos. Sí. Claro, es como que no logras ver al diferente, ¿no es cierto? Porque ya YouTube te pone los videos sugeridos, ¿no? Yo trato de no ver los videos sugeridos, sino ir a subidos recientemente, buscar otros temas para tener diversidad, porque si no, nunca sales de tu círculo y no amplías, ¿no? Tu mirada, que es la belleza de la Internet, ¿verdad? De poder ver todo el espectro y en realidad te quedas muy cerrado y puede hacer que no cambies de tu forma de pensar nunca. Sí, exacto. Y a veces no solamente con productos, productos o interfaces o redes sociales o videos, sino que también luego este tipo de modelos se va usando, por ejemplo, en políticas públicas y es a veces hasta peligroso. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo mucho ruido en el tema de reconocimiento facial, porque se comprobó que estos sistemas no reconocían muy bien a personas afroamericanas. Entonces podrían estar diciendo, esta persona es un delincuente cuando no lo era o estaba confundiendo personas. O sea, actuaba la la precisión era mucho mejor en personas blancas que en personas afroamericanas. Entonces, si se trasladan esos algoritmos a cosas como políticas públicas, también no solo añaden a ámbito personal, interacción con Internet, sino también a un nivel mayor, ¿no? Uh-huh. Y eso nos puede hacer ver también este bias que tenemos, estos prejuicios que siempre se ha hablado, por ejemplo, de los test de inteligencia, ¿no? De estas cosas que queremos que sean objetivas,
pero en realidad están hechas desde una persona con un cierto nivel de estudios o una cierta experiencia de vida, ¿verdad? Por eso la gente afro, por ejemplo, no da bien en ciertos exámenes, que también puede ser la gente andina, que tiene de zonas rurales, ¿no? Lo mismo puede pasar entonces en lo que es el reconocimiento facial, porque se está enfocando en un fenotipo determinado. Exactamente. Yo diría incluso que cualquier sistema que quiera premiar o castigar en base a información personal tiene que ser tomado con muchas pinzas, o sea, tiene que haber ahí mucho análisis, no solo de los científicos de la computación, sino de científicos sociales, también que nos ayuden a ver cuándo estamos escalando el sesgo que tal vez ya había en los datos o incluso en los mismos algoritmos que tienden a maximizar esta diferencia para poder luego atinarle a la predicción. Entonces eso es, hay muchas buenísimas aplicaciones y muchas aplicaciones tan necesarias y que nos van a ayudar un montón, pero también están estas otras en las que tenemos que tener un ojo ahí. ¿Y cómo podemos utilizar esas herramientas ahora que entramos en cuarentena? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué le está faltando al gobierno para poder realmente aprovechar esas herramientas? Sienten ustedes. Pedro, ¿quieres? Sí, bueno, cuando hablamos de herramientas digitales, podemos, bueno, ver cosas básicas como las estadísticas que a veces vemos en televisión, gráficos y demás, que son bastante simples en realidad. Eh, pero si uno quisiera hacer un programa, digamos, grande de apoyo con todas las variables, como lo han hecho estos grandes países de Asia, como les mencionaba, son otras realidades y como los expertos dicen, es difícil de replicar en otros países, en otras ciudades. Es muy difícil porque ellos sí tienen algo que les ayuda y aparte que tienen información y tienen todo, toda una base de datos lista. Nosotros no tenemos nada o muy poco. Es Como más, el y fíjate que hasta seguimiento, los ¿no? Perdón, como el seguimiento de las personas que tienen COVID, ¿no? el tracking, claro, claro, exacto. Claro. Sobre eso voy a hablar ahorita. Pero nosotros no tenemos mucho, muy poco en el sistema de salud. Los datos abiertos se o demoraron en dar. Y cuando yo estaba viendo la cifra de fallecidos, yo estuve haciendo mis propios gráficos también para hacer unas predicciones y ver qué tan grave estábamos. Y notaba que los datos de fallecidos, por ejemplo, lamentables fallecidos, estaban desfasados por varios días. Y muchas personas decían, ya se acabó. Yo recuerdo que un amigo decía, no, ya se acabó la primera ola. Pero mentira, ¿no? Había una tendencia de baja. Pero lo que pasaba era que la información desde el papelito, desde de la cédula de función, hasta que llegaba al conteo demoraba una semana más. Entonces, así de lento está nuestro sistema. En el Perú no hay mucha integración, se necesita más automatización, por lo menos en eso, para empezar, para que la información sea pues en tiempo real o con un desfase de un día, pero estamos un poco más complicados, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Creo que, de hecho, ahorita los datos abiertos están, pero es que este es un problema con tantas variables, porque impacta con la gente, el sistema de salud, por ejemplo, si uno dice, voy a comprar más camas UCI, pero yo creo que las camas UCI está bien, compren todas las que quieran, pero lo ideal quizás sea atacar el problema desde antes, es decir, evitar que la gente llegue a UCI. Eso para mí es lo más importante. Porque si todos se curan ahí con cuidados intermedios o mínimos, o en casa de preferencia, si todos se llegaran a curar ahí, pues el sistema se mantiene, ¿no? Pero creo que nos falta información a ese nivel. O sea, debe salir un aviso en la televisión, en los medios, diciendo, tiene los síntomas, por favor, llame a este número, que haya un médico que te diga lo básico, pero que la persona se cuide bien, que haga su reposo, que tome su medicina, y listo. Es decir, va a salir rápido y no va a tener Pero secuelas. al inicio hubo un app, ¿verdad? Hubo un app que puso el gobierno, ¿se acuerdan? Al inicio de la pandemia, donde Sí, uno iba poniendo sus síntomas, pero eso como que quedó... hay muchas iniciativas siempre como estas, pero puede llegar a algunas personas muy, digamos, que estar al tanto, pero no son muchas las que se llegan con las apps. Creo que más importante va a ser una campaña, digamos, una campaña donde se identifica un familiar, una persona responsable por familia, digamos, que cuide a sus hermanos, sus primos y que esté monitoreando y que sea el que ayude y recoja la información para que sea como, ¿no? Como que proteja al resto de su familia, que nadie se agrave.
así te ahorras mucho dinero, te ahorras secuelas, fallecimientos, y creo que nos iría mejor. Por ejemplo, una campaña de información clarísima y sería muy, muy rápido de aplicarse. La cuarentena va a ayudar, de todas maneras, ahora. Es una cosa fuerte, económicamente golpea a lo que menos tienen. Pero creo que muchos se quejan, dicen, la cuarentena debió ser de inmediato. No, esperar el domingo. Quizás el viernes o sábado pudo ser mejor, pero justo cuando uno decide algo así, y si uno tiene un modelo de inteligencia artificial, un modelo creado donde busca todas las variables más importantes, puede ser que sí, el domingo está bien, creo, o puede ser el sábado. ¿Por qué? Porque al menos le da una preparación a las personas, habiendo ya vivido una cuarentena, ok, ¿qué hago ahora para estar listo? Porque si era de inmediato la gente iba a saltar y iba a haber un escándalo. Entonces, creo que tenemos que tener un poco o sea, no puede ser un 1-0, tenemos que tener un grado de, un nivel de gris o un umbral en el cual puede que no lo conozcamos y puede que un día más, un día menos puede significar mucho, pueden salvar vidas incluso, pero son cosas que no podemos conocer del todo porque una decisión con inteligencia artificial nos requiere datos, se requiere entrenamiento. No es una decisión que uno la toma porque, ok, puede analizarla y decir que es lo mejor, pero es una decisión quizás no la más inteligente, pero es la que podemos hacer como humanos. Pero cuando tú tienes un motor de base de datos, tienes unos algoritmos que te modelaron bien cómo pasar en otras ciudades, bien, bien, bien entrenado, y puedes decir qué medidas son las más apropiadas, ¿no? Entonces, eso es a futuro, por ejemplo, ¿no? A futuro, cuando veamos esta pandemia, vamos a ver que toda la información que hemos recibido nos va a ayudar a enfrentar mejor una siguiente pandemia. Esperemos, esperemos, y que no, la gente no se olvide de todo. Pero vamos a hablar también un poquito más de eso más adelante. Sí, Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Ujú. Ah, sí, no, como regresando pues al tema, porque de políticas públicas, ya que estamos tocando esto, ¿no? Las políticas públicas y las ciencias computacionales. Eh, el Estado peruano ha entrado en un proceso de modernización, ¿no es cierto? Un proceso de esta identificación virtual, que un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y es la que había este prejuicio, digamos, en los rostros. Con un país, no sé si saben ustedes exactamente el porcentaje de gente que no está bancarizada. Creo que es un 60%, 70% en ciertas regiones, ¿verdad? El porcentaje es muy alto. ¿Qué es lo que ha impedido que podamos recibir dinero? Muchas personas hayan podido recibir los bonos, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr entonces esta modernización del Estado peruano? ¿Qué opinan ustedes de esta modernización del Estado peruano que está buscando que los procesos sean hechos ya de manera virtual? Que en momentos de la pandemia son muy importantes, ¿verdad? El tener el DNI electrónico, ya no el DNI azul, sino el electrónico, que te permite hacer muchas cosas simplemente desde tu celular. ¿Cómo ven ustedes estos procesos desde de sus profesiones? Sí, ahí yo creo que lo básico es, como decía también Pedro, la integración de todos esos sistemas, porque hemos visto que algunos sistemas reportaban un número, por ejemplo, el MINSA me parece, y con respecto a Sí. lo que reportaba de salud y SINADEF, entonces la integración de estos sistemas es básica. Eh, por ejemplo, que yo pueda entrar no sé, al portal de proveedores del Estado y que solo al poner mi RUC o el DNI me traigan todos los datos de, no sé, RENIEC y otras instituciones. Me parece que SUNEDU ya lo está haciendo con Concitec, me parece que pude conectar algunas cosas, ahí puse mi DNI, pude conectar algunas cosas, pero no es en todos, ¿no? Y cuando en vez de llenar cada información, cada cuadrito, podría simplemente traer de algún lado de otra parte del Estado que ya tiene acceso a esa información. Y claro, falta conversar, falta infraestructura también, ¿no? Que hayan los suficientes servidores para poder atender cuando 100 personas se conecten, cuando 1000 personas se conecten o 1 millón de personas se conecten a querer ver dónde van a recibir su bono, ¿no? Infraestructura, integración y luego esta cultura basada en datos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no solamente tenemos un sistema que recolecta nuestros datos, las transacciones y las guarda, sino que ya también estar pensando cómo luego vamos a explotar esos datos y cómo los tenemos que presentar y cómo los tenemos que almacenar, en qué granularidad. Entonces, esa cultura en base a datos que la tienen muchas empresas grandes, es lo que también nos falta, ¿no? Creo que hay bastantes iniciativas que están en camino a lograr eso,
pero creo que falta mucho más evangelización en esos temas, en los servidores públicos, porque incluso si a veces nos ponen a disposición los datos, a veces los formatos no son los mejores para poder hacer análisis, o si no, la frecuencia en la que publican esos datos tampoco es la mejor. Entonces, es un paso más, ¿no? Primero la integración de los sistemas y luego ver cómo seguimos recolectando datos ordenadamente para poder impulsar todos estos análisis e incluso ya modelos de inteligencia artificial que puedan estar dándonos valor a los servicios que brinda el Estado. Por ejemplo, también creo que en algún momento vi que el Ministerio de Cultura estaba recibiendo llamadas y respondiendo en lenguas originarias. Esas llamadas ya se deberían estar guardando, grabando, transcribiendo para poder nosotros crear nuestros propios modelos de reconocimiento de voz y de traducción automática de lenguas originarias. Porque hubo, por ejemplo, hubo una investigación de hace algunos años de Luis Camacho en la PUC que trataba de eso, de reconocer la voz en quechua, pero no habían corpuses, no habían datos. Entonces, si en el Estado tuviéramos más ese chip tal vez de recolectar datos y poder compartirlos con la investigación, con la academia, creo que podríamos hacer mucho. Sí, concuerdo con que faltan muchos temas. En el Perú hay mucho por hacer realmente y yo invito a los más jóvenes, entusiastas por la tecnología, que no solamente la usen, sino que se animen a ser parte de aquellos que quieran construirla, ¿no? Hay mucho por hacer, tiene sus retos, hay cosas fáciles, cosas difíciles, pero lo más importante y emocionante es cuando funcionan, después de un largo trabajo en equipo y con financiación, pero sí hay oportunidades. Por ejemplo, yo visité Microsoft hace unos 4 años, estuve allá, estuvimos en una charla de unas 4 horas, y fue emocionante cómo ver que Skype estaba trabajando para la, digamos, la traducción automática en tiempo real, ¿no? Entre lenguajes con, digamos, idiomas más populares. Y estaban en demos, no sé si ya lo lanzaron o no, pero imagínate, tú estás hablando en tu lenguaje y la otra persona pues te escucha y se puede ver. Y esa O sea, traducción, traducción simultánea, como sí, el Google que claro. escribes, pero traducción simultánea. Sí, sí, estaban trabajando en eso, estaban muy cerca, estaban muy bien. También había un área, por ejemplo, que me gustó mucho, que es un área de apoyo a todas las discapacidades posibles que Microsoft podía hacer a través de Windows, ¿no? Para todo tipo de discapacidades. Y la gente que trabajaba en esa área era gente con discapacidades desde la cabeza. Entonces era un buen mensaje, me pareció muy, muy bueno. Entonces, la tecnología es un gran aliado, siempre. Y en Perú necesitamos más gente que quiera involucrarse, desde los jóvenes. A veces dicen, mira, hay unas personas o jóvenes que están en una realidad muy alejada de Lima, pero igual tienen estos sueños, pues animémoslos, tenemos que fomentar eso. Nos faltan manos para construir esas cosas. Y en el Estado, como hablaba Gisela, falta mucha integración. Sí, yo tengo contacto con algunas entidades con las que he trabajado, que los jóvenes que están a cargo de ciertas áreas operativas están con todas las ganas de innovar, de digitalizar y les va bien y por eso les ha ayudado ahí. Y también yo recuerdo cuando trabajaba en Jurado Nacional de Elecciones por pocos meses, hace más de casi 20 años, pues ahí había el sueño del voto electrónico, que dijeron, para el 2010, 11 vamos a tener voto electrónico. Estamos 10 años después, seguimos en las pruebas, y estamos ahí para que se logre. O sea, técnicamente hablando ya está, pero lo que falta es garantizar que no vaya a haber un fraude grande, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con encriptación, con apertura, etcétera, pero estamos cerca, por ejemplo, para eso. Entonces, yo creo que hay muchas iniciativas, es importante digitalizar, por ejemplo, ahora las mesas virtuales de varias entidades funcionan, algunos por correo, otros por un sistema más organizado, el Poder Judicial conozco que tiene sus áreas de esta forma, pero creo que sí se va a poder hacer gradualmente. Al trabajo virtual de ahora también, conozco amigos que me dicen, mira, si la pandemia acaba mañana, la empresa está feliz con el trabajo virtual. Así que no todos van a volver realmente a la oficina. Van a volver unos cuantos o un día a la semana o algo así. Es decir, tenemos que estar conscientes de que este golpe que hemos recibido en todos lados, a todo nivel, va a significar un cambio fuerte en nuestras costumbres sociales, económicas, laborales, y que sí debemos estar preparados porque van a salir nuevas empresas o nuevos servicios, y creo que tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar las cosas que nos ayuden, ¿no?
Desde luego, primero tenemos que superar la emergencia, ¿no? La emergencia de esta dureza que vivimos ahora. Y esto me hace pensar, tengo dos temas, uno sobre el trabajo virtual y otro sobre un tema que ustedes dos trabajan, que son las tecnologías para la gente con discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes eso en nuestro país? ¿Cómo se ha avanzado? Porque hasta hace poco, para la gente que tenía discapacidad visual, por ejemplo, era muy difícil incluso el Facebook. Ahora el Facebook está describiendo imágenes, ¿no? Ya empezó a describir imágenes. ¿Cómo ven ustedes en el país el manejo de tecnologías y discapacidad? Comienzo yo. ¿Lloramos? Bueno, yo creo que todavía nos falta un montón. Creo que en algún momento vi algún servicio en donde te pedía, me parece que te pedían solicitar un intérprete de lengua de señas, pero que te decía cuándo te iban a llamar. O sea, no es tan accesible como las personas que no tenemos esas discapacidades, ¿no? Nosotros podemos, bueno, en teoría, en cualquier momento acceder a esos servicios, pero por ejemplo ellos tendrían que agendar para cuando un intérprete pueda ayudarlos a llenar algún formulario de algún servicio en línea, ¿no? Entonces, me parece que las grandes empresas tecnológicas no sé si no les interesa eso. Solamente he visto Google haciendo algo de reconocimiento de acciones por los temas de realidad virtual, ¿no? Que tienen como que seguir las manos y seguir todo el cuerpo. Pero yo estoy tratando de trabajar con esa librería para tratar de traducir automáticamente eh, la lengua de señas, ¿no? En teoría se puede. Es cuestión también de acceder, recolectar muchos datos para poder utilizar luego modelos de inteligencia artificial que puedan hacer esa traducción como la que se tiene en Google, ¿no? En Google Translator. O sea, que alguien se pare frente a una cámara, haga las señas y simplemente ahí te salga el texto de lo que está diciendo, ¿no? Hay muchos corpuses individuales, palabra por palabra, eso todavía, eso no funciona, porque el Google Translator hace años era así, ¿no? Y veíamos cómo se traducía a veces súper mal, ¿no? Sí. Los corpuses en los que hay que entrenar son oraciones completas, que es cuando realmente se aprende ese match, esa relación. Entonces yo creo que le falta un montón al Estado. Me parece que también un tema que deberían tener presente es que hay que alfabetizar a todas estas comunidades también, alfabetizar digitalmente a estas comunidades, para que sean ellos los que estén con los desarrolladores, los programadores y las otras personas involucradas en desarrollar estos servicios. Porque si no los involucramos a ellos, pues va a haber cosas como las que te mencionaba, donde te piden unas cosas que a veces para ellos va a ser igual de difícil o no tan cómodo colocar para acceder a un servicio. Y eso lo hemos visto en Aprendo en Casa, ¿no? Porque nos dimos cuenta que el Aprendo en Casa no tomó en cuenta a la gente con discapacidad al inicio, ¿no? Todo tipo de discapacidad, sí. Claro. Algo que recuerdo cuando conocí a un proyecto brasilero que se llama HandTalk, que era muy bueno para el lenguaje de señas, excepto el video, para ver el video, pero tú escribías, hablabas y te lo traducía con una animación, o sea, era muy bonito, ¿no? Y ganó muchos premios, un gran proyecto, y en Perú no existe eso, pero sería ideal porque el lenguaje de señas es diferente por cada país, casi uno por país. Entonces, pero en mi campo, que yo estuve viendo Computer Vision, en Blindside, por ejemplo, cuando hicimos este lector de texto para iPhone 4 hace como 10 años, ¿no? Tomábamos un video, bueno, una foto, un video del texto del libro y leía. Y entonces nosotros sí estábamos allá con un par de personas con ceguera que nos ayudaban y eran muy hábiles manejando el iPhone con las cosas rápidas, con doble touch y todo eso. Y bueno, funcionó muy bien, estuvo muy bueno este OCR, se llama OCR porque reconoce los caracteres, eh, digamos en tiempo real, demoran unos, dependiendo de cuántos textos había, 5 a 10 segundos. Sin embargo, cuando ya Amazon lo adquirió bueno, lo adquirió por las patentes para usarlo en sus proyectos comerciales, vio que el campo de las personas con ceguera dijeron, no hay mucho camino ahí y simplemente detuvieron el proyecto.
Y entonces, con un tesista aquí en la Universidad Católica hemos desarrollado algo similar con unas ventajas, pero a nivel tesis todavía no ha sido completamente, digamos, probado, pero el concepto y con una mejora sí funciona, ya sustentó, ¿no? Y digamos que es un camino. Yo sé que en la Biblioteca Nacional también existen algunas iniciativas o adquieren algunos software para ayudarles, eh, pero lo bonito de eso, fíjate, cómo estos sistemas pueden hacer, digamos, pueden replicar habilidades humanas. El hablar, el escuchar, como Siri, o también el leer, ¿no? El escribir es fácil, ¿no? Es una impresora y ya está, pero el leer un texto también. Entonces, y aquí viene un poco la inteligencia artificial, es decir, cómo un sistema automático puede hacer todo eso. Y si queremos ir a algo mucho más sorprendente, yo lo llamo mágico a veces, es cómo hace un auto para manejar solo por una calle. Bueno, empecemos con Estados Unidos porque en Lima lo chocan, Sí, ¿no? O sea, acá no podría. sí, sí, este es un reto mayor, claro. Pero allá donde las pistas son pues bien cuidadas, todos respetan y los semáforos, todo señalizado. La pregunta es, ¿cómo harías tú de cero en el Perú un auto que maneje solo? Entonces, claro, hay muchos muchachos jóvenes que ya están al tanto de los sensores, están al tanto de técnicas, y se puede hacer acá, tal cual. Y hasta quizás un poco más barato, quizás al inicio pues un poquito lento, pero luego poco a poco puede emparejar, claro, con años de desarrollo. Pero el punto es, fíjate, cómo un auto puede manejar reemplazando a una persona que se sienta en el volante y tiene que tomar todas las decisiones de velocidad, de qué autos hay aquí, de una persona, de las calles, semáforos. Fíjate cómo eso es posible y es algo mágico. Hace 30, 50 años quizás la gente diga, oye, ¿qué es esto? Brujería, ¿no? Entonces, pero eso es lo que la tecnología digital y la inteligencia artificial puede ofrecer. Y así como lo ofrece en esta área, en discapacidad, ¿no? En manejar un vehículo y muchas otras cosas, se puede hacer casi en todo. Todo lo que una cabeza humana puede hacer. Justo tenemos una pregunta del público. César Ah, Romero pregunta, ¿la inteligencia artificial podrá algún día reemplazar a un contador o a un abogado? ya lo está haciendo, ya ocurre. Ya digamos, ya hay entrenamientos de abogados para ciertos casos. Para contar, creo que no he visto tal cual, pero tienes que poner las ecuaciones, los algoritmos, los if-else que te permiten decidir entre cada caso y otro. La SUNAT tiene su sistema también en el cual tú colocas y ya cada uno tiene su contador, que es el asistente SUNAT en la web también. Entonces, ¿por qué? Porque ahí no te permite mover cosas y si tú quieres poner algunas cositas adicionales o ingresar, lo puedes hacer. Ya está virtualizado, o sea, sí se puede. El detalle nada más aquí es, ok, se puede, pero gradualmente pueden decir, no, pero mira, solamente logra este nivel de éxito aquí, no a lo más complejo. Y eso es verdad. Poco a poco puede ir creciendo. Empieza de chiquito, por ejemplo, como te dije, el auto en Estados Unidos se pasea bien, ya, tráelo a Perú, no funciona. Tienes que pasar 5 años de desarrollo y entrenamiento para que funcione en Perú, por ejemplo. No va a funcionar igual. Depende de dónde estés aplicando lo que estés entrenando. O sea, pero eso es lo que sucede siempre, todo es incremental. Pero a veces, para saltar y mejorar 1% de, digamos, de calidad, saltar de 95 a 96% puede significar que gastes 10 veces más de lo anterior. Porque cuando tú exiges eso, cada vez es más caro. Pero al inicio sí, puede ser muy rápido. Y también reemplazan médicos. Yo recuerdo mucho y me gustó mucho el ejemplo de que había un sistema artificial que se entrenó con los diagnósticos de enfermedades comunes de una centena de médicos, de buenos médicos, y al final el sistema aprendió y cuando luego trajeron casos nuevos, los médicos lo resolvieron y el sistema también, y el sistema les ganó a todos, porque el sistema aprendió de todos ellos y, digamos, ganó por un poquito. Lo mismo ocurre con el ajedrez ya no hay forma de que una persona promedio le gane a una máquina experta en ajedrez, ya en su cabeza tiene tantos algoritmos para ver cuál es la mejor jugada y cómo derrotarte. Solo el campeón mundial estaban ahí, creo, no se han vuelto a enfrentar, pero para que veas cómo sí, cualquier actividad humana, todas, incluso hasta buscar pareja, hasta votar por tu candidato, todo un sistema te puede ayudar, pero claro, tienes que entrenarlo muy bien y muy realista para que funcione cada vez mejor. Pero ya, estos son reales y tenemos que acostumbrarnos. Sí, más que una profesión, incluso yo diría, son tareas, ¿no? Las tareas más repetitivas, las tareas más operativas van a ser poco a poco tal vez reemplazadas por una inteligencia artificial y sobre todo si hay muchos datos que nos permitan aprender a aprender.
O sea, que nos digan, para lo que no tengamos que tener un experto que nos diga, tienes que construir estas reglas para poder generar algunos resultados en la tarea que sea, sino que la IA se entrene viendo los datos anteriores y diga, por aquí tengo que ir, esta es la forma en la que se construye una solución en esta profesión o en este tipo de tareas. Y quiero discrepar con el tema de que no se puede hacer un self-drive car here en Perú, si es que tenemos los datos, nuevamente, si es que ponemos ahí las cámaras y todos los sensores necesarios a todas las combis Asesinas. es lo que aprende. La IA, o sea, los nuevos modelos, los nuevos métodos de inteligencia artificial aprenden en base a muchos datos. Esto es el deep learning, ¿no? Aprenden en base a viendo lo pasado. Por eso es que hace algunos años salió un chatbot y que le dijeron que era el chatbot nazi o algo así, porque te respondía cosas muy, muy insolentes, muy, muy feas. Y era porque había sido entrenado en base, me parece, si fue a Reddit, las conversaciones de Reddit o de Twitter, pero que también en Twitter se destila un poco, ¿no?, de hate. Entonces, todo va a depender de los datos que le pongas. Claro, también hay otros métodos que van integrando menos datos y más, se puede decir, inferencia humana o conocimiento a priori humano, pero los últimos que están logrando así esta escala de llegar a producción, llegar a realmente ser usados en la vida real, están siendo los modelos de deep learning en base a muchos datos. Otra pregunta. Ya empezó la gente a hacer sus preguntas. David Fernández, que es un Fulbrighter, nos pregunta, ¿cuál es el rol de las grandes, que es un poco, ya creo que ya lo han respondido, pero a ver si rapidito lo pueden responder. ¿Cuál es el rol de las grandes plataformas digitales en la inclusión y democratización del uso de las tecnologías de la información? ¿Existen avances en este sentido? Sí, bueno, por ejemplo, creo que toda empresa grande, o por cuestión de imagen, siempre quiere verse bien y quiere llegar a ayudar al resto. Ya les conté el caso de Microsoft, que ustedes saben que Microsoft ha sido muy cuestionada desde su inicio, pero creo que muchas empresas, Google también, que era el niño bueno de la tecnología y que ahora también se ha puesto un poquito, ¿no?, cuestionada, pero todos sí hacen algo a favor finalmente, tienen digamos, tantos recursos para hacerlo y lo van haciendo, así que ese camino va a seguir igual, salvo que tengan una crisis financiera que ya los obliga a cerrar proyectos, pero creo que siempre va a estar muy bien y mientras más jóvenes se sumen a la campaña, pues estos proyectos altruistas, por justicia, por equiparar a todos, van a seguir. Y creo que hay bastantes iniciativas en las que, por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas tratan de incluir más y más a minorías, por ejemplo, latinas, afroamericanas. He visto muchas iniciativas y de becas también, pero luego me da que pensar cuando, por ejemplo, me encuentro con noticias como que despidieron a la colaboradora afroamericana que veía los temas de ética y de interpretabilidad, me parece que era de ética y no sesgos en Google. Entonces, porque su paper no cumplió unos estatutos del Google Research. Que ese tema fue un poco así sonado en la comunidad de ciencias de la computación y ética e inteligencia artificial. Y, o sea, no sabemos exactamente quién tuvo la razón. Obviamente siempre nosotros tratando de discernir y no, obviamente, polarizándonos, pero ahí hay un tema, ¿no? Entonces, por un lado nos dices que estamos haciendo todo esto, y yo he recibido algunas becas para ir a algunas conferencias de Google, las cuales agradezco demasiado, pero también por otro lado vemos esto, ¿no? Entonces, tal vez tratar de involucrarnos más en estas empresas o en las iniciativas para poder poner nuestra voz, ¿no? Porque toda la tecnología que se va diseñando va calzando un poco con los diseñadores, con las personas que la crean. Entonces, las personas que la crean, conscientes o inconscientemente, van a poner sus sesgos en lo que están creando. Entonces, si no hay otras personas, si no hay, por ejemplo, las personas con discapacidad que están viendo el tema de, oye, no le pongas este tamaño de letra o este tipo de formato porque no nos va a servir. Alguna vez creo que para lengua de señas estaban haciendo globos, guantes,
y no era la mejor forma para ellos, para la usabilidad de ellos. Entonces es eso, es que las minorías también sepamos, bueno, la minoría, yo allá en Estados Unidos, sepamos cuando no estamos siendo representados y tratar de involucrarnos, ¿no? Para poder desarrollar esa tecnología de la mejor manera. Y otra pregunta que nos hacen Anthony Chu, es justo con, con el tema anterior que ustedes han estado hablando, dice, ¿qué solución proponen para el desempleo que se genera por la IA? Ok, sí, es muy interesante. En realidad, yo sueño personalmente de que, no sé si en 10, 20, 50 años haya tanta IA que se ocupe de todas las cosas habituales, repetitivas, como decía Gisela, y que todos trabajemos 6 horas o 5 horas al día nada más y todos vivamos muy bien. O sea, ese es mi sueño. Y solo es posible si la tecnología avanza lo suficiente, que sea barata, replicable en todos lados, patentes abiertas. Imagínate que todos los campos agrícolas sean pues cultivados de manera robótica, ¿no? Que toda la gestión de recursos, de agua, de residuos, de energía, todo fuera automatizado. Entonces la gente va a compartir el trabajo, va a trabajar menos, porque los recursos van a ser más baratos. Entonces, pero con la gente que temporalmente en este proceso está quedando sin trabajo, bueno, y ahora por la pandemia, pero hablando solamente de lo que la inteligencia artificial va a reemplazar, estas personas lo que deberían hacer es precisamente subir el nivel, capacitarse algunos meses, semanas, por ejemplo, entrenar los sistemas y revisar los sistemas, gestionar los sistemas para crear conocimiento y avanzar. Pero lo importante es que las tareas repetitivas, porque conocemos muchas personas que 30 años de su vida han hecho lo mismo, repetitivo, y está bien, a algunos les gustará, a otros no tanto, pero es bueno que repetitivos, que de repente puedan ser aburridos, que estrese y que deprima a personas, puedan ser automatizadas gradualmente, pero siempre va a haber cosas que hacer. Y para eso tenemos que ser creativos. Tenemos que siempre pensar lo positivo, no lo negativo. O sea, pensar qué podemos hacer por esas personas que puedan ayudar a que convivan y que para mí este sueño que te menciono es algo que lo veo realista. Creo que Suecia lo intentó, pero no por la inteligencia, sino diciendo que con 6 horas la gente trabaja más óptimo que las 8. Simplemente eso, para empezar, ¿no? Siempre hay formas, así que creo que tenemos que acostumbrarnos y proponerlas. Sí, exactamente. Yo también en línea con eso, ser positivos, ver la oportunidad en la crisis. Por ejemplo, nosotros tenemos un como 70% creo de informalidad, ¿no? Entonces, ¿dónde y cómo podemos motivar a estas personas que tal vez tienen trabajo, son subempleados o tienen trabajos muy, muy precarios, dar el salto a que, de nuevo, la alfabetización digital, que puedan creer en eso, que les guste y que empiecen desde cero hasta la programación y la ciencia de datos y los modelos y el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, tal vez. Creo que es lo que hay que mirar ahora, ¿no? El upskilling y el reskilling, como que capacitar más a nuestra gente, saber que en algún momento algunas cosas de nuestras tareas muy repetitivas van a poder ser reemplazadas y enfocarnos en las habilidades blandas y en todas las profesiones, ¿no? Y enfocarnos tal vez en las tareas más complejas y que tienen más sentido, ¿no? Porque a veces las personas también o se aburren con lo operativo, repetitivo, o también son tareas peligrosas que no nos gusta realizar. Entonces, esas cosas son a las que, por ejemplo, la IA debería apuntar, pero siempre tratando de ir midiendo cómo esto va impactando en algunas personas, ¿no? Sobre todo las que no han tenido tanto acceso a educación. Cómo aprovechamos sus capacidades, los motivamos para que aprendan temas digitales y de programación y poder hacer un cambio. Necesitamos un montón de esas personas. Hay mucha demanda por científicos de datos, por machine learning engineers en el extranjero y aquí, pero no nos damos abasto. Entonces, ver cómo, y creo que también tiene que ver un poco con el tema de la educación y el sistema educativo, cómo nos va formando en esos temas, cómo nos va motivando y tal vez incluso, no sé, pues ver programas más técnicos. Es cuestión de ponernos imaginativos e ir conversando con diferentes profesionales, ¿no? Excelente. Bueno, y para terminar, la última pregunta, que es justamente de otro Fulbrighter, de John Cotrina, quien justamente has hablado hace un ratito. John nos pregunta,
Bueno, nos dice linda iniciativa, felicitaciones familia Fulbright. Hola John, ¿cómo estás? Hablando sobre la protección de datos, ¿qué opinión tienen sobre la pelea entre Google y Australia? ¿Quién pierde? ¿Tendríamos que seguir el ejemplo y promover la creación de motores de búsqueda en Perú? Saludos saludables familia. A ver, ¿qué tienen que decir? Creo que el problema ahí me pareció haber leído que era que algo como que Australia le iba a impedir a Google su motor de búsqueda siguiera si es que no pagaban algún impuesto o si es que no incluían, si no incluían a los productores de noticias, creo, de Australia. O sea, que no solamente ellos ganen mostrando las noticias, sino que creo que les paguen de alguna manera a otras instituciones. Me parece que ese era el tema, no lo recuerdo bien. ¿Quién ganaría? Me parece que es justo, me parece que sería justo, pero igual sería cuestión de evaluar el costo-beneficio de tener a Google ahí, de cuánto está aportando en la difusión de noticias importantes para los australianos, eh, y ver cuánto está perdiendo, cuánto perdería Australia de no entregarle esa tal vez remuneración justa a los generadores de contenido de noticias, ¿no? No estoy muy segura de cómo resolver ese problema, pero es muy interesante empezar a plantearlo. Bueno, de mi parte, no conozco realmente el problema, creo que lo escuché muy, muy superficialmente. Sin embargo, existen otros motores ya. Bing de Microsoft es uno bastante fuerte, conocido, y a todos más, no recuerdo sus nombres. Sin embargo, hacer uno desde cero, claro, hacer uno en el país, también, como cualquier proyecto tecnológico que ya está maduro, con tantos años de entrenamiento, cuesta alcanzar ese nivel, ¿no? Competitivo. Entonces, hay muchos saltos que uno puede tomar en cuenta con tecnologías diseñadas y como una caja negra se van integrando, pero igual, uno tiene que analizar bien cuál es el objetivo de crear algo local y cómo competir con lo que ya existe. Es decir, sí se puede en algunos casos, en algunos va a ser más difícil y también depende de los recursos, la financiación, el know-how, digamos, la expertise que tengan, ¿no? Y las muchas ganas, porque estos proyectos, recuerden, o sea, Google es un monstruo, es decir, con toda la calidad de filtros y siempre diciendo, ¿no? Que en la primera página de 20 resultados debería estar lo que buscas y no ir a la segunda. Entonces, y con tantas páginas, sí, se hace inmenso y ellos tienen los recursos y por eso están como un monopolio, ¿no? Sí, Entonces, pues. igual, hay cosas que se pueden hacer y cosas que van a costar mucho más. Bueno, muchísimas gracias a Pedro y a Gisela por habernos acompañado en este tan interesante tercer Fulbright Talk. Nos queda todavía mucho para conversar y como les comenté antes de empezar el live, estas son cosas que queremos hacer todos los meses, entonces ya les estaremos molestando para seguir conversando sobre temas como estos porque la gente se puso las pilas, ¿no? Nos ha estado preguntando. Hemos tenido bastante gente conectada. Por favor, no se vayan ustedes dos, nos quedamos un ratito, pero con ustedes, muchísimas gracias. Les recuerdo que el día de mañana tenemos la presentación de todas las becas, mañana a las 8 de la noche por este mismo canal. Vamos a estar presentándoles que tenemos para personas naturales y para instituciones, así es que por favor pasen la voz. Las preguntas que ustedes han estado haciendo acá sobre las becas las vamos a responder mañana, vuelvanlas a hacer mañana. Para quien preguntó qué cosa es Fulbright, Fulbright es un acuerdo entre gobiernos para trabajar el intercambio educativo y cultural. No pertenecemos a la Embajada de los Estados Unidos, pertenecemos al Departamento de Estado norteamericano, trabajamos con la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, muchísimas gracias y esperamos entonces verles el día de mañana para conversar sobre nuestras becas. Pásenle la voz a sus amigos, sus amigas, porque esto se va a quedar en nuestra página para quienes quieran verlo y ustedes si quieren pueden hacer preguntas que a lo mejor Gisela y Pedro pueden revisar el día de mañana y responderlas en el Facebook. Sí, encantada. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias igualmente.